Somos WBCQ, brindándoles la radio de World Last Chance a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis. Una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos cordiales y bienvenidos al programa de hoy. Soy su presentante Ricardo Galvez. Conmigo hoy se encuentra Carlos Acevedo. Hola, gracias por compartir con nosotros hoy. ¿Sabes, Ricardo? Como siempre, ansioso de presentar estos temas. Yo igual. Es un asunto importante. Algo que cualquier viviente en el mundo hoy precisa saber. De verdad lo es. Hoy vamos a cubrir puntos prácticos de cómo desarrollar, vencer, obtener toda conquista de la fe. Sabrán si han sintonizado antes con nosotros que en la radio WLC utilizamos los nombres reales del Padre y del Hijo. Así es, Dios, Señor y Cristo son simplemente títulos, mientras que Jesús es una mera versión del castellano por la transliteración griega del nombre original. El nombre real del Salvador es Yahushua. Pero los griegos de la antigüedad no tenían el sonido de la I. Lo más cercano que tenían eran Jesús. Después, cuando la letra J entró en el alfabeto latino, se convirtió en Jesús. Es bastante diferente al original, ¿no es así? Pero Dios y Señor aún son peor, ya que no son tan siquiera nombres, son solo títulos, siendo usados como nombres. El nombre real del Padre es Yahweh. Realmente es un privilegio saber y poder usar sus nombres reales. Lo es. Entonces, cuando oigan que usamos el nombre Yahweh, sepan que nos estamos refiriendo al Padre. Y cuando decimos Yahushua, se entiende que hablamos del Salvador. En otros programas hablamos de lo que es la fe. Claro. ¿Recuerdas que te conté acerca de la definición de la fe en ese antiguo diccionario del 1828 que encontré? Oh, sí. A mí me gustó esa definición. ¿Por qué no le cuentas a todos lo que decía? Pero por supuesto. Bien, decía, la fe es el consentimiento, o el pacto, entre paréntesis, de la mente a la verdad de lo que es declarado por otro, descansando en su autoridad y verdad, sin alguna otra evidencia. Es el juicio mental de lo que testifica o afirma el otro es. Ciertamente, la verdad sin ninguna otra evidencia necesaria. Esto es muy bueno. La fe se basa en su confianza en otra persona, descansando en su conocimiento de su carácter como fiable y verdadero. Correcto. Y esto es esencial para todo quien vive mediante los últimos días que cierran la historia de la tierra. Me recuerda de la amonestación dada en Hebreos 11, cual dice, sin la fe es imposible agradarle, porque aquel que va a Yahweh debe creer que Él es, y que Él es el guardador de ellos quienes diligentemente le buscan. Básicamente, para poder vencer, tienes que tener fe. Correcto. Entonces, ahora tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Bueno, dame las malas noticias primero. Terminamos con las buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es, tu fe no es suficiente. ¿Qué? Pero recién dijiste que la Escritura dice que sin la fe es imposible agradarle a Yahweh. Y ahora me dices que mi fe no es suficiente. Así es. La Biblia nos dice que agrademos a Yah. Debemos tener fe. Pero las malas noticias es, tu fe no es suficiente. Sin embargo, hay buenas noticias. Bueno,
Dime algo de eso. ¿Qué de eso? Las buenas noticias es, la fe de Yahushua es suficiente. Y Él está dispuesto a dártela como regalo gratis. Esto sí es una buena noticia. Lo es, lo es. Encontramos este concepto en Revelaciones 14, donde habla acerca de un grupo especial de personas, los 144,000. Este es un tema bastante notorio entre los académicos bíblicos. Sí, muchas personas tienen argumentos cuando el tema de los 144,000 se expone. Algunos dicen que los 144,000 es un número simbólico. Otros insisten que en realidad es un número literal. Creen que los 144,000 justos aún estarán vivos cuando Yahushua retorne y que todos los demás serán martirizados o apóstatas. Bueno, sea que los 144,000 es un número literal o simbólico, básicamente no importa. Por ahora es suficiente solo saber que los 144,000 son un grupo muy especial. Revelaciones 14:5 los describe como sin culpa ante el trono de Yahweh. Sin culpa. Correcto. Son perfectos. Por fin, aquí está una generación que perfectamente refleja la imagen de Yahushua. Tienen la ley divina escrita en sus corazones y en sus vidas. Revelan el carácter de Yahweh. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Exacto. Son la generación utilizada por Yahweh para silenciar a las acusaciones de Satanás. ¿Qué es eso? Bueno, Satanás ha acusado a Yahweh de ser injusto. Dijo que era imposible para el hombre caído guardar la ley divina. Entonces, ¿por qué deben ser castigados por fallar de hacer lo que es imposible para los hombres caídos de hacer? La implicación siendo que Yahweh es injusto de castigar a aquellos quienes quebrantan la ley divina. Es una horrenda acusación. Y además no es verdad. Entonces los 144,000 son los testigos de Yahweh. Son un grupo especial porque son utilizados para demostrar al universo que el hombre pecador, transformado por el poder de Yahweh, mediante la fe y las promesas divinas, perfectamente pueden guardar la ley de Yah. Pero no por su propio poder. No. Está claro que no. La humildad caída es incapaz de guardar la ley divina mediante sus propios esfuerzos. Es solo mediante la fe de las promesas divinas, la fe en el poder de salvar a Yahweh. Esto es exactamente correcto. Revelaciones 14 describe este grupo especial diciendo: aquí está la paciencia de los santos, aquí aquellos que guardan los mandamientos de Yah y la fe de Yahushua. Aquí tenemos un punto clave. Ellos guardan los mandamientos de Yah y la fe de Yahushua. Y es una palabra que conecta dos o más cosas. En esta instancia conecta la frase la fe de Yahushua a la palabra guardan. Por lo tanto, en otras palabras, ellos guardan la fe de Yahushua. Es una interesante lección de palabra, ¿no es? Lo es. El guardar significa más que solo poseer. También significa vigilia y mantener. La última generación está sin culpa ante Yahweh, porque ellos han guardado, vigilado y mantenido la fe de Yahushua. Todo señala a la fe, confiando en las promesas divinas y el amor del Padre. Así siendo el caso, yo creo que es bien importante discernir qué es esta fe de Yahushua. ¿No crees tú? Absolutamente. Siendo esta la fe de Yahushua, que los ha habilitado para guardar la ley divina. Ya. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, la fe de Yahushua es esa confianza que el Salvador tuvo en su Padre, basado en su conocimiento personal del carácter amoroso del Padre. Esto tiene sentido. La última generación está enfrentando una crisis como nunca antes se ha experimentado jamás, en adicción al combinado peso de las tendencias heredadas del pecado. La última generación es la más débil. Somos los más torpes, los más inicuos. Nuestra única esperanza es la fe de Yahushua. Así es. Solo la fe de Yahushua
es suficientemente fuerte para vencer las tendencias heredadas y cultivadas al pecado. Y solo la fe de Yahushua puede discernir claramente los engaños de los últimos días. Bueno, una vez más, esto tiene sentido total. Así es. Solo la fe de Yahushua ha sido probada al máximo. Y lo fue. Y mientras siendo probada al máximo, con cada evidencia a lo contrario, Yahushua aún confió en el amor y bondad del Padre. Así lo hizo. Todo lo que el demonio le lanzaba, Yahushua se mantuvo en la fe. Estaba precisamente sin culpa porque él confiaba en su Padre. Su vida fue realmente una larga serie de tentaciones. Comenzó en serio mediante la tentación del desierto y culminó en el Calvario. Ahí fue donde todo fue puesto, colgado en su balanza. ¿No es así? Sí, en realidad lo fue. La fe de Yahushua en su Padre fue probada al máximo, en el Calvario. Y aquí es donde algunos se confunden. ¿Acerca del Calvario? Ajá. ¿Cómo así? Bueno, la gente tiene esta idea de que el sacrificio de Yahushua se trata de cuánto dolor él sufrió en la cruz. Pero no es esto, para nada. Bueno, ¿y a qué te refieres? Permíteme contarte una historia para ilustrarlo. Ok. Tengo un amigo llamado Efraín. Ahora Efraín viaja frecuentemente por motivos laborales. Recientemente él estaba sentado al lado de un caballero hindú en un largo viaje a Australia. Iniciaron un respetuoso diálogo de sus creencias religiosas. El hindú comenzó contándole a Efraín acerca de horrendas persecuciones experimentadas por un respetado yogi. El hombre tenía lágrimas en sus ojos y describió en detalle gráfico las torturas inhumanas que el yogi había soportado, hasta que finalmente la fuerza humana cedió y el hombre murió en agonía indescriptible. ¡Wow! Eso es horrible. El caballero hindú diciendo: ¿tú crees que tu Jesús sufrió? No fue nada comparado a lo que tuvo que pasar mi hombre santo. Ahora, Efraín, choqueado y aterrado, tuvo que aceptar que si, cuando se trata de un sufrimiento físico azotado y crucificado, seguido por la muerte unas horas después, no era nada comparado a lo que el yogi tuvo que pasar. El sufrimiento físico del yogi fue verdaderamente indescriptible. Efraín me contó que la conversa lo dejó algo inestable. Él siempre se imaginó el sufrimiento del Salvador como la peor que alguien nunca haya podido experimentar. Y aún así, ¿qué se significaba espiritualmente si otro, como este yogi, de veras sufrió más dolor corporal de la que tuvo Yahushua? Bueno, eso es una pregunta razonable, ¿no? Lo es. Pero como puedes ver, hace una presuposición, la cual es incorrecta. Realmente un error común. De hecho, Mel Gibson, en la producción de su film acerca de la crucifixión, cometió el mismo error. Cuando estrenó La Pasión de Cristo, fue criticada ampliamente, como a su vez elogiada, por sus escenas violentas y sangrientas de la crucifixión. Me acuerdo de eso. De hecho, las noticias reportaron que una mujer de 56 años en Estados Unidos en realidad murió de un ataque al corazón mientras la veía. ¡Wow! Sí. Pero eso fue por lo gráfico. Efraín cometió el mismo error que Mel Gibson hizo en su película. ¿Y cómo? Ambos asumieron que el sacrificio del Salvador fue lo que él estuvo dispuesto a sufrir físicamente. Y eso no es verdad. Piénselo. Cualquiera que haya sufrido dolor intenso mental y emocional te dirá que la agonía mental y emocional es mucho peor que el sufrimiento físico. Oh, pero claro, eso es verdad. Y yo sé esto por experiencia personal. La verdad es que la agonía mental y emocional de Yahushua fue tan intensa que él estaba casi inconsciente del dolor físico. Correcto. Yahushua no murió de asfixia traída por la crucifixión. La Escritura revela que él murió de un quebrantado y desangrado corazón. Correcto. Entonces pregúntense, ¿qué provocaría tan increíble sufrimiento mental
y emocional que literalmente, físicamente hizo estallar su corazón? Te cuento, fue el sentimiento emocional de que Yahweh estaba descontento y él de su rechazo. Recordemos, Yahushua estaba muriendo por los pecados del mundo entero. El sentimiento de culpabilidad fue tan inmenso que emocionalmente él sintió que nunca estaría unido a su padre otra vez. Él sintió que la separación sería eterna. Fue esta separación de su padre, la cual Yahushua encontró tan doliente, se sintió emocionalmente desolado. Correcto. Tiene sentido. Juan nos dice que los judíos trataron de apedrear al Salvador cuando él les dijo: yo y mi Padre somos uno. Y lo eran. El propósito y motivación en pensamientos y hechos, en amor y en compasión. Yahushua y el Padre eran uno. Cuando el peso de los pecados del mundo fueron echados sobre el Salvador, el sentimiento de separación fue tan severo que expulsó de él un llanto desesperanzado. Miel, miel, ¿por qué me has desolado? Yahushua se sintió desolado y maldecido por el Padre. Y es aquí mismo, donde él triunfó en fe. Y su fe, dada a ti y a mí como un regalo, será lo que nos habilitará para ser vencedores. ¿Cómo así, Ricardo? Bueno, Yahushua conocía a su Padre personalmente. Él siempre encontró deleite haciendo la voluntad de su Padre. La obediencia para él no era una tarea, sino alegría. Él entendía su misión, que sería tentado en todas las áreas y al máximo que cualquier humano puede ser tentado. Y aún, él sabía que el Padre no permitiría que sea tentado más o en cualquier modo no necesario para nuestra salvación. Cuando Yahushua, colgado en la cruz, Satanás lo tentó a rendir su fe en el Padre. Pero Yahushua triunfó porque él confió en el amor y la aprobación que su Padre le había mostrado antes del Calvario. Oh, ya veo. Basado en su conocimiento personal del Padre, Yahushua continuó confiando en él y teniendo fe, a pesar de lo que él estaba sintiendo. Correcto. Él triunfó de la misma forma que nosotros debemos triunfar. Él citó las Escrituras y él confió en las promesas. Él citó las Escrituras y él confió en las promesas. ¿Sabías tú, Ricardo, que prácticamente todo lo que dijo el Salvador mientras en la cruz es citado el Salmo 22? ¿De veras? En serio, de verdad, Salmo 22 es una profecía de la crucifixión. Los versículos 14 al 16 son una descripción física de lo que le pasa a un cuerpo cuando es suspendido por la crucifixión. El verso 18 predijo lo que los soldados romanos hicieron con las ropas de Yahushua. Las burlas de los sacerdotes registrados en Mateo 27 fue un cumplimiento de las palabras por palabra del Salmo 22, versículos 7 y 8. Llenando su mente de las Escrituras, Yahushua ejerció la fe en Yahweh. Él eligió ignorar sus sentimientos de abandono y en su lugar eligió confiar en su conocimiento del amor del Padre, cual fue revelado anteriormente. Exacto. El mismo Salmo, que perfectamente predijo el juicio de Yahushua en la cruz, también contiene las palabras inspiradoras de la fe. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, y no fueron decepcionados. ¿Sabes? Él estaba recordando estas palabras también. Entonces, al contrario de lo que sentía emocionalmente, él aún eligió confiar en su Padre, de todos modos. Sí. Y esto es porque la fe de Yahushua es dada a todo quien lo pida. Es la fe de Yahushua la cual ha sido purificada en las llamas de la aflicción. Por lo tanto, es su fe implantada en nuestros corazones, la cual nos permitirá vencer literalmente cualquier cosa. Esto es hermoso, es tan alentador. Es exactamente lo que dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Dice:
Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yahushua, el hijo de Yahua, retengamos nuestra profesión. Ahora escuchemos la próxima parte, es la clave. ¿Por qué no tenemos un pontífice que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado? Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te diste cuenta de eso, Ricardo? Sí, es profundo. En otras palabras, está diciendo que el Salvador se identifica con nuestros sentimientos de flaqueza, precisamente porque Él fue tentado en todos los puntos, como nosotros somos tentados, y aún mediante la confianza en la gracia y amor del Padre. Él triunfó sobre cada una de las tentaciones. Sí, y por esto dice la Escritura. Es porque Él nos puede ayudar en cada emergencia. Él sabe exactamente lo fuerte que es la tentación. Entonces, Él sabe cuánta ayuda y cuánta fuerza proveer. Me recuerda a una cita de Charles Spurgeon. Spurgeon era un predicador poderoso y al mismo tiempo un autor prolífico en el siglo XIX en Inglaterra. Sí, he escuchado de Él. ¿No fue nombrado el príncipe de los predicadores o algo así? Así es. Ese era Spurgeon. Bueno, una vez dijo y citó: «El puente de la gracia soporta tu peso. Miles de grandes pecadores lo han cruzado. Sí, 10 de miles han llegado al otro lado. Algunos han sido los más grandes de los pecadores y algunos han llegado a lo último de sus días. Pero el arco nunca dio abandono bajo su peso. Iré con ellos confiando en el mismo sustento. Me sostendrá hasta el otro lado como lo ha hecho por ellos». Asombroso. El puente de la gracia. Lo es. Pero quisiera sugerir que el puente es el mismo Yahushua. Mediante la fe en Él, podemos sostenernos a las promesas y ser vencedores en todas las áreas de la vida. Su fe triunfó sobre cada una de las tentaciones lanzadas sobre su rostro. Él nos ha dado su propia fe como un regalo. Y es esta fe la que puede vencer montañas. Me alegra que hayas dicho esto, Ricardo. Yahushua nos dotará con su fe. No es algo que debemos conjurar nosotros mismos, ¿no? No, no lo es. De hecho, no podemos. ¿Has escuchado de Albert Simpson? Albert Simpson, no. No puedo decir que haya escuchado de él. Bueno, como Spurgeon, él era un ministro y un autor prolífico. Escribió más de 70 libros acerca de la Biblia y del camino del cristiano. También era un poeta y escribió números de himnos inspiradores. Él captó el hecho de que las personas frecuentemente comienzan a pensar que la fe es algo que ellos deben de alguna forma crear por sí mismos. Casi como un sentimiento. Exacto. Una vez, después de haber estado enfermo, un amigo le dijo: «Eres sanado mediante la fe». Simpson respondió: «No fui sanado por Yahushua». Esta es una distinción importante. Hablando del incidente, Simpson contó, citando: «Llegó un tiempo en que hasta la fe parecía intervenir entre yo y Yahushua. Pensaba, ¿debo de levantar la fe? Entonces trabajé por elaborar la fe. Por último, creí tenerla, que si colocaba todo mi peso sobre ella, me sostendrá. Así dije, cuando pensé haber obtenido la fe, sáname». Estaba confiado en mí mismo, en mi propio corazón, en mi propia fe. Le estaba pidiendo a Yahushua que hiciera algo por mí debido a algo en mí, no debido a algo en Él. ¡Wow! Sí puedo ver esto. Es más, yo mismo lo he hecho. Bueno, claro, yo también. Es fácil cambiar el enfoque y colocarlo lejos del Salvador y comenzar a pensar que tienes que hacerlo por ti mismo. Que sea o no tu petición respondida. Es todo dependiente en cuánta fe, o más bien sentimiento, puedas tú crear por sí mismo. Es una de las trampas del demonio. Roba el enfoque y lo lleva lejos de Yahushua y lo carga sobre ti. Y aún como mencionaste anteriormente, nuestra fe no es suficiente.
Solamente la fe de Yahushua es la que puede vencer. Es la fe de Yahushua la que necesitamos en todas las áreas de la vida. Tiene que ser un regalo. Tiene que ser regalado, dado. Tiene que ser, de veras. Y Satanás sabe esto. Por lo mismo, él nos lleva a pensar que debemos de alguna forma crearlo, edificarlo por sí mismo. Es casi como si las personas pensaran que son salvos por el poder de ser positivos, en lugar de la fe de Yahweh. Así es, absolutamente correcto. Mi esposa, leyendo un libro por Charlie Howerton llamado Breaking the Chains, anoche compartió una cita conmigo, cual pensé era muy buena. Oh, sí, ¿y cómo era? Howerton escribió: la fe no es el poder del pensamiento positivo, es la creencia en Yahweh y en la confianza de que su voluntad es siempre la mejor, aun cuando no la comprendemos. Eso sí que me encanta. No es el poder del pensamiento positivo. No, no lo es. Es solo tomarlo en su palabra porque le conoces y confías en él. Nuestra responsabilidad es estar dispuesto a llegar a conocerlo. Y si queremos estar dispuestos a ser hecho dispuesto para conocerlo, y así, como en todo lo demás, será un regalo gratis a quien lo pida, y él lo suplirá. Bien, bien. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué podemos hacer para cooperar con Yah e incrementar la fe que ya se nos ha otorgado. Queden en sintonía, mi gente. Regresamos en un momento. No se muevan, porque vamos a hablar de cómo podemos desarrollar la fe de Yahushua en nuestra vida cotidiana. Las diversas religiones tienen varias ideas acerca del fin del mundo. Inclusive dentro del cristianismo, las denominaciones tienen muchas ideas distintas acerca del regreso del Salvador. Si desea conocer qué dice la Biblia acerca de los circulantes eventos del regreso de Yahushua, visite nuestro sitio web en www.worldlastchance.com/español. Lea las series de 3 partes titulados La Segunda Venida. La parte 1 describe la triunfante reunión cuando Yahushua regrese por sus hijos fieles. La parte 2 explica el milenio. ¿Qué es? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Y dónde tomará lugar? La parte 3 cubre la destrucción de los malvados. Aprenda lo que la Escritura dice acerca del fin del mundo. Lea las series de 3 partes acerca de la segunda venida en www.worldlastchance.com/español. Visítenos hoy. Busque las series en www.worldlastchance.com/español. Bienvenidos una vez más a la radio WLC. Les habla Carlos Acevedo, aquí con Ricardo Galvez. Hoy estamos hablando acerca de la fe de Yahushua. Anteriormente aprendimos cómo la fe de Yahushua es suficientemente poderosa para vencer contra el pecado, porque solo su fe ha sido probada al máximo. Yahushua conocía el carácter de su padre y lo que él sabía, él amaba. Salomón escribió en Cantares: porque fuerte es como la muerte el amor, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, solo conseguiría el desprecio. Este es el secreto de cómo el Salvador triunfó y cómo nosotros podemos triunfar también. Así es. Todo lo que hemos discutido hasta aquí es importante. Es importante saber que la fe es la convicción mental de que lo que otro dice es verdad, basado en su autoridad, sin necesidad de alguna prueba. Es importante saber que todos, cada uno de nosotros, necesita la fe perfecta de Yahushua para poder triunfar. Pero ahora quisiera hablar acerca de cómo podemos obtener la fe de Yahushua. Bueno, ya dijimos que era un regalo. Sí, y asimismo como todo lo demás necesario para la salvación. La fe de Yahushua es suya si usted lo pide y cree que se lo ha cedido.
¿Saben que ya poseen algo de fe? Algo, pero no lo suficiente, ¿no? Así es. Es un punto interesante. Muchas personas asumen que la fe que tienen es la que deben utilizar para vencer el pecado y la tentación, pero no lo es. Su fe no es suficiente para vencer. Solo la fe de Yahushua es suficientemente fuerte y pura y ha sido probada suficientemente para permanecer firme a través de toda emergencia. Pablo dijo exactamente lo mismo en su carta a los romanos. Dijo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piensen más alto de sí que lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio, según la medida de la fe que Yahuwah ha distribuido a cada uno. Pablo aquí nos dice, no tengan una opinión tan alta de sí, piensen con sobriedad, en forma realística, y después añade que Yahuwah ha regalado a todos con una medida de fe. Y aquí está, es un regalo. Exactamente, Ricardo. Hablando realmente, nuestra débil fe temblorosa solo nos sirve para una cosa. Se nos ha dado suficientemente fe para que cuando roguemos que se nos dé la fe de Yahushua, podamos captar mediante la fe que el don es nuestro. Para esto es dada la medida de la fe. Es suficiente para rogar y para recibir la fe de Yahushua. ¿Cree entonces que el Padre está dispuesto a darle la fe pura, toda triunfante de su Hijo? Este don es suyo. Cóbrelo. Hermoso. Ok, ahora hablemos cómo podemos desarrollar e incrementar la fe dada. La respuesta es, de la misma forma que Yahushua lo hizo. Llegarás a conocer a un nivel personal y muy íntimo el carácter del Padre en cada tentación. Yahushua conquistó porque Él conocía el carácter de su Padre. Él conocía la encarnación amorosa y justa de Yahuwah. Él llegó a conocer a su Padre por sí mismo. ¿No fue así? Así es, Él no se lo dejó a los rabinos locales. Él tenía una relación personal con el Padre por sí mismo. Me recuerda a las palabras de Jeremías. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy Yahuwah, quien actuó en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Yahushua conocía su Biblia, ¿no? ¿No es así? Claro que sí. Y teniendo su corazón lleno de amor por su Padre, Yahushua llenaba su mente con las promesas. Sí, sí. Y esto es lo que debemos hacer también. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Yah. Como ves, es un proceso. La fe obra por amor, para purificar el alma. Rex Ruiz escribió, Yahuwah opera en el amor mediante la fe. Si no entendemos su amor, no tenemos fundación ninguna de la fe. Si conoces el carácter del Padre, lo amarás, porque sabes que conocerlo es amarlo. Tan cierto. Eso es exactamente. A medida que nos enfocamos en las varias formas que Él demuestra su amor por usted, su corazón se llenará de gratitud. La gratitud despierta el amor y amándolo, confiará en Él y al confiar en Él, clamará las promesas. El apóstol Pedro finalmente entendió esto. ¿Sabes? De todos los discípulos, creo que Pedro es mi favorito. Oh, sí. Sí, es que a Pedro toca amarlo. Es impetuoso, él constantemente mete la pata. Se equivoca, pero sigue adelante, insistente, volviendo, porque él sabe que Yahushua es lo mejor que le ha pasado. Y Yahushua nunca le abandona. No, nunca. Y esto me da fe. Saber que cuando haga una espectacular tontera, Yahushua tampoco me abandonará. Todos necesitamos ese ánimo. Así es, así es. En la segunda carta de Pedro, él explicó en el capítulo 1, citó, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de él.
cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vuelve la fe en las divinas promesas. Confíe en que lo que Él ha dicho, Él hará. Y que usted cree esto, porque usted lo conoce. Sí, la Biblia está rebalsando con promesas. No importa cuál sea su problema, no importa en qué peligro se encuentre, no importa qué emergencia le afrenta. Las Escrituras contienen una promesa que puede clamar. Yo estoy seguro que has oído hablar de George Miller. Sí, absolutamente. ¿Quién no? Miller entendió la fe. Yo creo que era uno de los grandes guerreros celestiales. Él dijo una vez: yo alegremente he dedicado mi vida entera al objetivo de ejemplificar cuando se puede realizar mediante la oración y la fe. Hermoso. Y lo logró, ¿verdad? Sí, lo hizo. Su vida entera fue dedicada a hacer la voluntad de Yahweh y dependiendo en las promesas de Yahweh para habilitarlo a hacer su voluntad. Correcto. Yahweh inspiró a este hombre fuerte de fe para edificar orfanatos para el cuidado de los niños olvidados viviendo en las calles de Bristol, Inglaterra, con solo 30 pesos en su bolsillo. Miller determinó obedecer. Él no sabía de dónde vendría el dinero, pero no creía que esto era su problema. Él sabía que era la voluntad de Yahweh. La provisión vendría de Yahweh. La parte de Miller era obedecer. ¡Qué testimonio a una obediencia de fe! Lo es. Es un ejemplo para todos nosotros. A través de los años, el equivalente de millones de dólares le fue dada para la mantención de sus orfanatos. Y oigan esto, todo sin que él tuviera que decirle a alguna alma de sus necesidades. ¡Wow! Esto es increíble. A través de este humilde hombre de fe, Yahweh levantó 5 inmensos edificios de granito y con capacidad de hospedar a 2,000 huérfanos. Miller dijo una vez, algo que cada uno de nosotros debemos llevar al corazón, dijo: el aprender una fe fuerte es soportar grandes pruebas. Yo he aprendido mi fe de pie, firme en medio de las pruebas severas. Eso sí es verdad. Me acuerdo de otra declaración que hizo. Él escribió: si deseamos que nuestra fe sea fortalecida, no debemos escondernos de las oportunidades donde nuestra fe pueda ser probada. Por lo tanto, mediante la prueba, sean hechos fuertes. Esto es algo que yo mismo necesito acordarme. Muy a menudo cuando llegan las pruebas, nuestra fe falla. Y aún este es el momento preciso de confiar. Exacto. Miller dijo, la fe no tiene nada que ver con los sentimientos. Si deseamos amontonar sentimientos de fe, entonces ya no estamos descansando en la palabra de Yah, porque la fe no necesita nada de este tipo. La fe descansa en la desnudez de la palabra de Yah. Cuando lo tomamos en su palabra, el corazón está en paz. Entonces, añadió, la fe es la certeza que las cosas que Yahweh ha dicho en sus palabras es verdad y que Yah actuará de acuerdo a lo que Él ha dicho en sus palabras. La fe no es un tema de emociones. Para nada. Me acuerdo de otra declaración por él. Me inspira cada vez que la oigo. Él dijo, tengan certeza si caminan con Él y le contemplan y anticipen su ayuda. Él nunca les fallará. Así es. Eso es hermoso. Así es. ¿Sabes? Las palabras de fe derramadas de los labios de ese hombre revelan que también él conocía al Padre. Una vez dijo, si Yahweh me fallara en este momento, sería la primera vez. Wow. Él de veras entendía lo que significa caminar con fe. Y esto es algo que nosotros necesitamos saber. Así es. Yo sé que necesito aprender más de esto. Es tan fácil fallar cuando todo está yendo mal. Así es. Bueno, sí. Creo que todos luchamos con esto. Cuando tienes miedo, cuando enfrentamos insuperables problemas, no permita que su fe dude o vacile. Es mediante el atravesar las pruebas donde la fe fortalecerá. Así es. Como reconoció Miller, las pruebas son experiencias necesarias. Un escritor dijo, cuando aprendimos el poder de las palabras de Yahweh,
No seguiremos las sugerencias de Satanás por la obtención de alimento o de salvar nuestras vidas. Nuestra única pregunta será, ¿cuál es el mandamiento, ordenanza de Yahweh y cuál es su promesa? Conociendo esto, obedeceremos la una y confiaremos en la otra. Y esto es precisamente lo que hizo Miller. Muy bien. Hablemos ahora de puntos prácticos de lo que podemos hacer para incrementar nuestra fe. Cuando te encuentres en una situación donde no sabes qué hacer, en lugar de perder la fe, hay 3 cosas que debes hacer. Número 1, busca lo positivo en la situación. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias en todo y siempre, porque esta es la voluntad de Yahweh en Yahushua para ustedes. Esto es importante. Así es. Cuando buscamos lo positivo en cualquier situación, en lugar de enfocarse en lo negativo, sus mentes estarán abiertas para ver nuevas posibilidades. Así es, correcto. Su fe será fortalecida y serán guiados a confiar más, a medida que vean que ya aún está obrando contigo. Así es. Número 2. Oren. Al pedir, sea específico. Sí, con frecuencia las personas hacen oraciones sin ser específicos y nunca ven respuestas y se preguntan, ¿por qué no? Sí. Es importante ser bien específico al orar. Santiago nos dice, pero deben pedirle en fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Yahushua mismo dijo, por esto les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces todo lo que pidan será suyo, pero tiene que ser específico. Y mientras siendo específico, clame a los méritos del nombre y sangre de Yahushua. Sepa que su oración es oída porque Él le ama. Siempre. Dijiste haber 3 cosas que podemos hacer. ¿Cuál es la tercera, Ricardo? Número 3 es reunir información. Muy frecuente las personas se sientan y con los puños tensos por la desesperanza y oran y oran y oran. Y se preguntan por qué ya nunca les dice qué hacer. Escuchen, cuando le pidan a Yahweh que los guíe, Él lo hará. Pero guiar es un verbo de acción. No se pueden quedar sentados inútiles y esperar ser guiados. Debes salir y actuar mediante la fe. Y mientras reúnes información bíblica, sabrás cuál es el próximo paso que debes tomar. Uh-huh. Entonces, después que tome ese próximo paso en oración y dando gracias, reúna más información. Y paso a paso, con el Salvador a su lado, será guiado por el camino que debe tomar. Ya veo. Si tenemos suficiente información para tomar decisiones, ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Claro. Entonces, al reunir información, le permite al Padre dirigir nuestras mentes en el camino que debemos seguir. Exacto. Rick Renner dice, fe es la chispa que enciende lo imposible y lo causa a hacerse posible. Cuando la fe de una persona es activada, reactiva una emoción de poder supernatural que habilita a esa persona a hacer lo que normalmente nunca pudiera hacer. Eso es bueno. Necesitamos hacerlo, un hábito, ejercer la fe. Leí un libro una vez que decía, la fe es como una planta que crece rápido si la nutres. Yo sé, por exigencia propia, que esto es verdad. No te preocupes de tus sentimientos. Las emociones no son la fe. La fe es simplemente tomar a Yahweh en su palabra porque sabes y confías que Él te ama. Cuando regresemos, nos vamos a nuestro bolso de correos. Entonces, quédese en sintonía. Estaremos pronto con usted. Están en sintonía de Radio World Last Chance en WBSQ, en kilohercio de banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando a un pueblo para el pronto regreso del Salvador. El tiempo se avecina al cierre. Ahora más que nunca, es imprescindible que todo quien busque y anhele por el regreso del Salvador sea muy cuidadoso de vigilar toda avenida por la cual el demonio pueda engañar al alma. El pecado es adictivo.
ya sea tiempo perdido en actividades vanas o el alcohol, sea la porno o la nicotina, el mismo pecado es adictivo. Pero el Salvador está atento para librar a cada uno quien se vuelva a Él. Visite nuestro sitio web en www.worldlastchance.com/español y lea La adicción del pecado, vigilando las avenidas del alma. Busquen La adicción del pecado en www.worldlastchance.com/español. Yahushua está a su espera para responder a su oración de fe. Bienvenidos al correo diario de Radio WLC. ¿Qué tienes para nosotros hoy, Carlos? Solo tenemos tiempo para uno. Y esta nos llega de Daniela en Uruguay. Escribe: yo creo en la transustanciación, donde mi pastor vuelve la hostia y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. En Juan 6, Jesús dice que debemos comer su carne y tomar su sangre. ¿Por qué WLC interpreta esas palabras de forma figurativa? Sus seguidores obviamente lo tomaron literalmente porque muchos le abandonaron. Una pregunta muy buena, Daniela. Y se responde mediante el entendimiento de los principios de la interpretación bíblica. Básicamente, si un versículo tiene un buen sentido cuando interpretado literalmente no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza y no quebranta la ley de Yah, entonces el pasaje debe ser entendido literalmente. Si no es así, debe ser interpretado de forma figurativa. Claro, una interpretación literal del texto hace violencia a las leyes simples de la naturaleza. Existe otro principio también, y esto es permitir que la misma Biblia se explique. Correcto. En Juan 6, el mismo Yahushua explicó cómo sus palabras deben ser interpretadas. En el versículo 63, él dijo: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Comer su carne significa aceptar sus palabras, simplemente entendiendo que las palabras son figurativas cuando hacen violencia a las simples leyes de la naturaleza. Que la misma Biblia se explique y encontraremos las respuestas correctas. Este es siempre un buen principio. Así es. Y escuchen todos. Nos gustaría oír de ustedes también. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, nos las envían. Solo vayan al sitio web worldlastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC en la parte izquierda superior del homepage y seleccione el idioma de preferencia. A lo mejor no contestamos todas las consultas en el aire, pero haremos lo posible. Aquí con ustedes, Claudia Silva, en la promesa diaria de la palabra de Yah. Cuando mi abuelo se sintió abrumado, dijo: me sentí como un gato en medio de un lago. Me he alejado mucho para volver, pero sé que nunca llegaré al otro lado. Siempre me causaba risa imaginarme este gato, con los bigotes torcidos recaídos hacia el agua, ojos resaltados, desesperadamente remando. Pero la verdad es, a veces la vida se puede sentir a sí mismo. Cuando estés abrumado, acuérdate de Filipenses 4. Todo lo puedo en Yahushua, quien me fortalece. El gran reformador protestante John Knox declaró: un hombre en Yah siempre está en la mayoría. Pablo escribió en Romanos 8: sabemos que todas las cosas obran juntas para el bien de aquellos que aman a Yah, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué entonces podemos decir a estas cosas? Si Yah está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tú nunca estás solo. Con Yah, tú eres la mayoría. A nosotros se han dado grandes y preciosas promesas. Ve y comienza a clamarlo. Bueno, parece que estamos fuera de tiempo por hoy, pero recuerden, la fe de Yahushua es toda triunfante, y precisamente es toda triunfante porque fue probada al máximo. Y confiando en Yah, la fe de Yahushua triunfó. Y lo más alentador es que Él nos la dará si humildemente se lo pedimos.
No tienes que luchar con tus sentimientos o de alguna forma inventar la fe por sí mismo. No. Es un don. Entonces pídalo. Y escuche, con todo lo que está pasando en el mundo hoy, necesitamos la fe de Yahushua. Ahora, más que nunca, necesitamos hoy llegar a conocerlo como un amigo personal. Necesitamos desarrollar una relación de confianza en cada situación con él. Exacto, Carlos. Cuando la Tierra sea invadida por demonios disfrazados como alienígenas, la vida será irreversiblemente cambiada. Necesitaremos saber que podemos confiar en el Padre. Claro que sí. Sí, porque en los tiempos de crisis, en una emergencia, la gente solo reacciona. No hay tiempo de parar y pensar. Entonces la fe y la confianza deben estar convertidas en hábitos. Solo si son hábitos ahora. ¿Nos acordaremos de confiar y ejercitar la fe entonces? Y no tenemos mucho tiempo para aprender estos hábitos de pensamiento de la confianza amorosa. Aún ahora, viviendo bajo el último papa. Y no es un hombre joven. No vivirá por mucho tiempo. Estamos al borde de una crisis, una de la cual el mundo nunca ha visto antes. En el futuro, mucha gente será tomada por sorpresa, porque cuando la última crisis llegue, llegará a la cima del Sabbat, el cuarto mandamiento, y no estamos hablando del sábado o del domingo, del calendario papal gregoriano. El calendario papal gregoriano es nombrado tras un papa, un simple hombre, ¿no es así? El calendario gregoriano del Papa Gregoriano XIII no se puede encontrar en el Sabbat bíblico utilizando el calendario papal. No, nunca, imposible. Y aún muchos no saben ni tienen idea que existe el calendario bíblico, siendo que la profecía revela que el último conflicto será sobre la adoración. Recientes eventos bíblicos en los Estados Unidos revelan que la imagen de la bestia se está formando en este momento. ¿Estás preparado espiritualmente para cómo la vida cambiará? En Revelaciones 18, el llamado está sonando ahora, al salir de todas las religiones organizadas. No existe ninguna religión o denominación que esté exenta del claro mandato celestial para salir de ella, pueblo mío, ni siquiera la suya. Mucha especulación se ha levantado acerca de que podría ser la marca de la bestia. Bueno, no es un tatuaje o nada por el estilo. No es un microchip o una identificación nacional. Muchos países tienen una identificación nacional. La marca de la bestia es mucho más desapercibida que cualquier cosa obvia. Y usted necesita saber porque quien la reciba estará en peligro serio cuando Satanás se presente pretendiendo ser el Salvador. Exacto. Muchos serán acorralados por los engaños de Satanás. Ahora es el tiempo de llegar a conocer al Padre. Ahora es el tiempo de desarrollar confianza en sus promesas. Ahora es el tiempo de pedir por la fe de Yahushua y no hay mucho tiempo. Solo quiero compartir un último pensamiento. Habíamos hablado acerca de George Miller, este gran hombre de fe. Como dice Ricardo, no tenemos mucho tiempo para desarrollar y fortalecer la fe y la confianza. Y es verdad, no lo hay. Entonces, no debemos desanimarnos cuando las pruebas lleguen a probar nuestra fe. Miller dijo, la fe no opera en el terreno de lo posible. No hay gloria para Yahuwah en lo que es posible para el hombre. La fe comienza donde el poder del hombre termina. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Eso es exactamente. Y es una opción. ¿Va a elegir confiar en el Padre aún en la calamidad? ¿Va a elegir confiar en Él aún cuando sienta miedo? Charles Swindoll declaró, debemos cesar de esforzarnos y confiar en que ya proveerá lo que Él piensa que es mejor a cualquier tiempo que Él elija hacerlo disponible. Pero este tipo de confianza no llega naturalmente. Es una crisis espiritual de la voluntad en la cual debemos elegir ejercer la fe. Es una opción. Es absolutamente una opción. Entonces, tome esa opción. Tome tiempo. Hoy, llegar a conocerlo. Compruebe en su propia experiencia que en Él puede confiar. No tenemos mucho tiempo. No pierda más tiempo. Venga a Él hoy. Yahushua está de pie con brazos abiertos para recibirlo. Así es. Cualquier cosa que necesite para prepararse, Él lo proveerá. Él no negará a nadie quien venga a Él. Así es, Ricardo. Él lo ama con un amor sin medidas. Puedes confiar en Él
con los más profundos secretos oscuros. No hay nada que hayas hecho que no está en su poder de perdonar. Y además no hay profundidad tan honda que Él no pueda alcanzar. No existe una condición más allá de su habilidad para restaurar. Entonces, vuélvase a Yahweh hoy. Tome la opción de llegar a conocerle. Elija confiar y aceptar el don gratuito de la fe de Yahushua. Como John Bunyan dijo, si mañana nunca viene, entonces tome esa opción ahora, hoy. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. También sintonice con nosotros otra vez mañana. Las verdades antiguas se están restaurando. Yahushua está en camino y Él quiere que tú estés preparado. Cada día estaremos presentando nuevas verdades que son vitalmente importantes para su salvación. Hasta mañana. Recuerde, Yahuwah lo ama. Su confianza en Él es segura. Han estado en sintonía con Radio WLC. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah, solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldlastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los videos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñanos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.